con suavidad, papá. Solo un poco más. Mamá, presta atención a mi voz. Tembló ligeramente, tan frágil como el susurro del viento que atraviesa la rendija de la puerta. Sentí una presión en la garganta. Cada palabra se escapaba con dificultad, como si estuviera intentando contener algo que estaba a punto de liberarse. Mi corazón latía en mi pecho como si estuviera a punto de estallar. Mis manos se cerraron inconscientemente alrededor de la manta. Mi respiración se volvió irregular, ya no era constante y se entrecortaba. Cada pequeño ruido en la silenciosa habitación hacía que mi corazón se acelerara, temeroso de que este secreto pudiera revelarse. Hola a todos. Mi nombre es Max y hoy quiero compartir con ustedes mi historia, una narración que alguna vez creí que guardaría en lo más profundo de mi ser, sin desear nunca volver a recordarla. Es una historia tan increíble que parece sacada de una película, pero, lamentablemente, es parte de mi vida real. A pesar de mis esfuerzos por olvidar lo que ocurrió, esos recuerdos permanecen grabados en mi mente, persiguiéndome día tras día. Me atormenta la idea de que nunca podré enmendar mis errores ni reconciliarme con aquella persona a quien herí de manera tan profunda. Las cicatrices que dejé no fueron únicamente emocionales, también destruyeron la confianza. He intentado en vano borrar lo que hice, y la carga de mis acciones me pesa enormemente. Es una historia de arrepentimiento y reflexión, que me ha enseñado duras lecciones sobre las consecuencias de mis actos. La necesidad de redención es fuerte, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, busco entender cómo mis decisiones afectaron a quienes me rodean. A veces me pregunto si hay una forma de reparar el daño, o si estoy destinado a vivir con este peso por el resto de mis días. Cada día es un recordatorio de las heridas que causé, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Mi viaje no termina aquí, es un llamado a la acción para ser mejor y, quizás, encontrar el camino hacia el perdón, tanto para mí como para aquellos que lastimé. Soy una joven que vive en la encantadora ciudad de Katz, California, un lugar sereno y lleno de poesía, junto a mis papás. Uno de ellos, que es gay, es el propietario de un popular restaurante de mariscos en la zona. Se preocupa mucho por su salud y disfruta del ejercicio, lo que le permite mantener un físico impresionante. A pesar de estar cerca de los 50 años, su cuerpo sigue fuerte y en forma, dándole una apariencia mucho más juvenil. Es una persona decidida y enérgica, pero siempre muestra una amabilidad especial hacia mí. Mi madre, Isa, trabaja como profesora de literatura en una escuela secundaria cercana. Su carácter es amable y delicado, y su pasión por la literatura clásica es evidente. Cada tarde, se sienta junto a la ventana, disfrutando de la cálida luz mientras se sumerge en sus libros, sin olvidar compartir conmigo valiosos consejos y un amor profundo. Desde pequeña, mi madre me ha enseñado la importancia de vivir con sinceridad y conexión emocional. A lo largo de mi vida, he estado rodeada por el cariño incondicional de ella y de mi papá, quienes han dedicado su corazón a cuidarme y protegerme. Recuerdo con nostalgia que, de niña, cada vez que mi papá regresaba a casa del trabajo, corría hacia él con emoción. Saltaba a sus brazos, abrazando su cuello con todas mis fuerzas. Para mí, él siempre ha sido mi refugio seguro. En sus brazos, todo parecía estar en su lugar. No tenía dudas, me sentía protegida y amada, disfrutando de esa conexión única que compartíamos. Era una joven con un espíritu libre, apasionada por las cosas frescas y bellas de la vida. Siempre buscaba los vestidos más hermosos y elegantes para lucir, y cada vez que me vestía de esa manera, corría emocionada hacia mis papás. Me daba vueltas varias veces, deseando recibir sus cumplidos. Y, como me querían, siempre me miraban con sonrisas llenas de orgullo, elogiándome con sinceridad. Aunque esos cumplidos eran sencillos, me hacían sentir como la chica más feliz del mundo. Después de cada cena, cuando toda la familia se reunía para disfrutar de una película o un programa en el televisor, solía sentarme en el regazo de mi papá.
A menudo, él me abrazaba con ternura, creando un refugio cálido y reconfortante. Esos abrazos eran suaves y envolventes, y crecí acostumbrándome a ellos hasta que se convirtieron en un hábito del que me costaba desprenderme. Incluso al llegar a la adolescencia, seguía buscando ese lugar en su regazo, como si todavía fuera una niña que anhelaba amor y protección. Para mí, ese gesto representaba un vínculo especial, una chispa de alegría que nunca quise dejar atrás. Era una conexión que simbolizaba la confianza y el cariño que compartíamos, un recuerdo querido que siempre atesoraré en mi corazón. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez que me sentaba en el regazo de mi papá o corría hacia él para abrazarlo, la experiencia ya no era la misma que antes. Noté algo extraño en su reacción. Ya no recibía mis abrazos con la misma naturalidad de antes. Ahora había una pausa, y en ocasiones, sus manos se tensaban un poco más de lo habitual. La forma en que me miraba también había cambiado. Ya no era solo la ternura y el cariño de un papá que cuida de su hija. A veces, podía ver una confusión en sus ojos, como si estuviera ocultando algo que él mismo no lograba comprender. En esos momentos, sentía que mi corazón latía más rápido, como si mi intuición me advirtiera de que algo no estaba bien. Sin embargo, me negaba a aceptar esa idea. Quizás estaba pensando demasiado, tal vez solo era una sensación pasajera. Pero, pase lo que pase, esa nueva realidad me acompaña, dándome la impresión de que las cosas ya no son tan sencillas como antes. Como mencioné, mi papá es un entusiasta del deporte, y a pesar de su edad, mantiene un cuerpo fuerte y elegante, recordando su juventud. No es solo un papa, sino también un símbolo de fuerza y encanto que siempre he admirado. Cada vez que lo miro, no puedo evitar reconocer que sigue siendo muy atractivo, con esos hombros anchos y un cuerpo bien tonificado. Su presencia provoca en mí un profundo afecto, un sentimiento que es difícil de definir. Quizás es la confianza que irradia o su sólida personalidad lo que me transporta a mis días de infancia, cuando él era el centro de mi mundo. Esa conexión sigue presente, recordándome la seguridad y el amor que siempre me brindó, aunque ahora todo se sienta más complicado. Recientemente, la sensación que experimentaba se había transformado. Ya no se trataba únicamente de la admiración que sentía por mi papá. Había surgido un sentimiento vago e indefinido. Empecé a darme cuenta de que lo observaba más de lo habitual, y cada vez que estábamos juntos, algo peculiar e inusual despertaba en mí, algo que me parecía extraño. Un día, como cualquier otro, llegué a casa después de la escuela y encontré a mi papá ya allí. Siempre llegaba antes que su madre, y normalmente lo encontraba sentado en el sofá, absorto en la televisión. Al abrir la puerta, lo vi en su posición habitual, sereno y familiar. Sin pensarlo, a pesar de que ya éramos un poco mayores, corrí hacia él, sintiendo que todo fluía con naturalidad. Me lancé sobre él y me senté en su regazo, como solía hacer en nuestra infancia, sin dudarlo ni un momento. Mi papá me abrazó, como siempre, pero esta vez había algo que no encajaba. Esa familiaridad que compartíamos, en medio de este nuevo contexto, se sentía diferente, como si la relación hubiera evolucionado sin que nosotros nos diéramos cuenta. En ese instante, la calidez del abrazo de mi padre contrastaba con la confusión de estos nuevos sentimientos que empezaban a florecer. Era como si estuviera descubriendo una nueva dimensión de nuestra conexión, algo que antes no había considerado. La mezcla de nostalgia y novedad me envolvía, y me dejaba preguntándome qué significaba realmente esa relación. El abrazo seguía siendo cálido, pero el ambiente que nos rodeaba había cambiado, lo que me hizo sentir menos a gusto de lo habitual. A pesar de esa incomodidad, intenté reprimir esos pensamientos, convenciéndome de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esta no era una sensación pasajera. Algo me estaba afectando mientras estaba sentada en el regazo de mi papá. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que quizás se debía a una posición incómoda o a algo que pudiera estar en su bolsillo. Pero, a medida que pasaba el tiempo,
se volvía cada vez más evidente que había una presencia que no podía pasar por alto. Mi corazón empezó a latir con más rapidez, y de repente, el ambiente se tornó extraño, denso y opresivo. La vergüenza me invadió, me sentía desorientada y no sabía cómo reaccionar. La cercanía que antes me proporcionaba seguridad ahora se convertía en una fuente de incomodidad e inseguridad. Permanecí sentada en silencio, intentando calmar mi agitación interna, pero las preguntas sin respuesta comenzaron a surgir en mi mente. Los ojos de mi papá reflejaban una timidez y un silencio que resonaban con los míos. Ambos nos encontramos atrapados en un momento de complicidad incómoda, incapaces de romper el silencio que había crecido entre nosotros. Era un instante de confusión emocional, donde la familiaridad y la incomodidad se entrelazaban, dejando en el aire una tensión palpable que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Simplemente estábamos sentados en la atmósfera opresiva hasta que, de repente, mamá apareció, aliviando la tensión. Quería ponerme de pie, pero tenía la sensación de que mis piernas estaban atadas, no podía moverme. Papá no dijo nada, solo me observó en silencio, y en su mirada ya no reconocía la calidez familiar de tiempos pasados. De repente, se oyó el sonido de la puerta al abrirse. Mamá entró, y la atmósfera se tornó aún más agobiante. Ambos apartamos la vista rápidamente el uno del otro y yo me levanté de inmediato, intentando actuar lo más natural posible. Pero esa extraña sensación persistía, pesando en mi corazón, como si fuera algo que nunca podría regresar a ser lo que había sido antes. A pesar de que todo parecía normal por dentro, podía sentir claramente los cambios. Mi papá parecía comenzar a interesarse más por mí, preguntando sobre mi bienestar y prestando atención a los pequeños detalles de mi vida que nunca había notado antes. Comenzó a comprarme ropa nueva y objetos que yo no había solicitado. Estos obsequios me generaron confusión al principio, pero poco a poco comprendí que esta atención ya no era como el amor paterno. Cada vez que ocurría, no podía evitar esa extraña sensación. Se sentía como si estuviéramos transformándonos en una pareja en vez de ser solo papás. La distancia entre mi papá y yo no era solo física. Su mirada se volvió más distante y los silencios se alargaron más que nunca. Podía percibir que algo cambiaba en el ambiente entre nosotros, pero no sabía cómo manejarlo. Y entonces, un día, el día en que la frontera entre mi papá y yo se desvaneció realmente, fue un instante que jamás olvidaré. Ese día se suponía que mi madre se iría de viaje de negocios por recomendación de la escuela, dejándonos a mí y a mi papá solos en casa. Acababa de llegar de la escuela. Al entrar, me encontré con una escena completamente inesperada ante mis ojos. En la mesa, mi papá había preparado una cena espléndida. El ambiente en la casa cambió de repente, volviéndose casi un poco romántico. La luz de las velas titilaba, el aroma de la comida era delicioso y ya había 2 botellas de vino tinto sobre la mesa. No pude disimular mi asombro, mis ojos se abrieron de par en par al mirar a mi papá, y no pude evitar reírme. ¿Qué te ocurre? Estás muy pensativo hoy, le dije a mi papá, quien con su sonrisa habitual me explicó que tenía algo bueno que compartir sobre el restaurante, un logro que quería celebrar. Me sentí feliz por él, no quise indagar más, solo anhelaba disfrutar de esa cena a su lado. Nos acomodamos en la mesa, compartiendo platos y copas. El vino fluía generosamente en nuestras copas. La suave luz de las velas creaba un ambiente cálido e íntimo, más acogedor que nunca. En ese instante, no sentí nada negativo, todo parecía tan normal, tan familiar. Sin embargo, en el fondo, esa cercanía comenzó a adquirir un significado diferente, un sentimiento profundo que me resultaba difícil de articular. La conexión que compartíamos se tornaba más intensa, como si cada risa y cada brindis revelaran una nueva capa de nuestra relación, algo que iba más allá de la amistad habitual y se adentraba en un territorio inexplorado. Comimos y conversamos, reviviendo historias de mi infancia, cuando era una niña que siempre se aferraba a su papá, recuerdos entrañables y pequeños chistes que solíamos compartir.
Todo eso nos hizo reír a ambos, como si toda la tensión que había estado presente se disipara por completo. Las risas resonaban en la cálida habitación, y el ambiente entre nosotros se sentía más íntimo que nunca. Después de que vaciamos las 2 botellas de vino, comencé a sentirme un poco embriagada. Mi mente se nublaba, el efecto del alcohol parecía afectar mi percepción de la realidad. Nos sentamos más cerca el uno del otro, y no estoy segura si era el vino o algo más, pero de repente, sin pensarlo, dejé escapar una pregunta que jamás pensé que formularía. ¿Te gustó?, inquirí en voz baja. No como una niña suplicante por la atención de un papa. Esta pregunta no tenía la inocencia de la infancia, llevaba consigo un significado más profundo, como si le estuviera planteando desde una perspectiva completamente distinta. Una visión que mi mente sobria nunca se habría atrevido a explorar. La atmósfera se volvió tensa, cargada de posibilidades, y en ese instante supe que estábamos cruzando una línea que cambiaría la naturaleza de nuestra relación para siempre. Mi papá permaneció en silencio por un instante, luego, se giró hacia mí. Sus ojos, profundos y reflexivos, parecían escudriñar algo dentro de mí. Finalmente, respondió con una voz cálida, sí. Era una sola palabra, pero llevaba consigo un peso considerable y múltiples significados ocultos. En ese instante, nuestras miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Ya no existía la cercanía típica de papas. Había surgido un vínculo nuevo, que trascendía todos los límites que hasta entonces había conocido. No sé qué me llevó a expresar esa pregunta en ese momento. Tal vez fue el efecto del alcohol, tal vez las emociones que había mantenido reprimidas durante tanto tiempo y que finalmente encontraban su salida sin que yo lo planease. Sentí un torrente de sensaciones encontradas. La mezcla de nervios y anticipación creaba una atmósfera electrizante. Aquel momento se tornó en un punto de inflexión, donde todo lo que conocía sobre nuestra relación se desvanecía, dejándome con la incertidumbre de lo que vendría después. Con un gesto delicado, extendí la mano y envolví mi brazo alrededor del cuello de mi papá. Una extraña sensación recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. En ese instante, la necesidad de estar cerca de él superaba cualquier inhibición. Mi papá se tomó un breve momento, pero pronto correspondió al abrazo, rodeándome con su brazo en la cintura y apretando un poco más. La distancia que alguna vez existió entre nosotros desapareció por completo. Nuestros ojos se encontraron en un silencio significativo, como si hubiéramos compartido un entendimiento profundo que iba más allá de las palabras. Sin necesidad de verbalizarlo, nuestros labios se encontraron en un beso, comenzó lento y suave, como si estuviéramos redescubriendo una dulzura que ya conocíamos, pero pronto, esa timidez inicial se desvaneció, dejándonos llevar por una intensidad abrumadora que lo envolvía todo. Nuestro abrazo se reforzó, no solo para acercarnos, sino como si intentáramos aferrarnos a este instante mágico para la eternidad. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho y como el calor de su cuerpo disipaba todo lo que nos rodeaba, dejando solo el eco de nuestra conexión. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció, y solo existíamos nosotros dos, unidos en una danza de emociones intensas y profundas. Mi papá comenzó a acariciar suavemente mi espalda, sus manos parecían recorrer cada línea de mi cuerpo, cada suspiro que exhalaba. La ternura que inicialmente sentía se transformó gradualmente en caricias cargadas de melancolía, como si estuviera lidiando con un deseo incontrolable. Sus dedos se deslizaban con cuidado y emoción por cada rincón de mi piel, como si quisiera descubrir cada parte de mí sin dejar nada sin explorar. Cada roce y cada movimiento provocaban temblores en mí, como si mi piel estuviera en sintonía con su toque. Con delicadeza pero firmeza, me levantó. Sus brazos fuertes me sostenían con una intensidad que dejaba claro que no tenía intención de soltarme. Rodeé su cuello con mis brazos, sintiendo como nuestras respiraciones se aceleraban, llenando el aire de una energía palpable. Sin dudarlo, comenzó a caminar, llevándome a una habitación donde solo había una luz tenue proveniente del exterior.
En ese instante, todo lo demás se desvaneció, ni el tiempo ni el espacio parecían importar. Éramos solo nosotros dos, como si el mundo entero hubiera quedado en suspenso. Todos los pensamientos se esfumaron, dejando a su paso un deseo ardiente y una conexión profunda que no podía ser descrita con palabras. Un sentimiento que trascendía cualquier explicación verbal y se instalaba en lo más profundo de nuestras almas. Mi papá me acostó suavemente en la cama y nuestros labios se encontraron de nuevo, fusionándose en besos que eran a la vez dulces y llenos de pasión, como si no pudiéramos separarnos. Podía sentir su aliento cálido mezclándose con el acelerado latido de mi corazón. Sus manos comenzaron a moverse con destreza, desabrochando lentamente mi camisa. Con cada toque y cada botón que se deshacía, la sensación de desnudez iba más allá de la mera eliminación de la ropa. También era una manifestación de la vulnerabilidad que ambos estábamos dispuestos a mostrar. Este sentimiento provocó un ligero nudo en mi pecho, pero, al mismo tiempo, todas las precauciones comenzaron a desvanecerse. Esa noche, ya no había secretos entre nosotros. Todas las barreras se rompieron, como si el mundo exterior dejara de existir y solo quedáramos nosotros dos. Cada gesto y cada caricia adquirían un significado profundo, como si quisiéramos grabar la imagen del otro en nuestras memorias y en nuestros cuerpos. Nos entregamos por completo, no solo compartimos la intimidad física, sino también una fusión de emociones, deseos y secretos que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Esa noche, ambos comprendimos que todos los límites se habían desdibujado, y en ese instante, no había nada más importante que la presencia plena del otro. Era un momento de conexión total, donde cada beso y cada caricia se convertían en un lenguaje propio, uno que hablaba de anhelos profundos y de la entrega absoluta que estábamos dispuestos a dar. Al día siguiente, cuando mi madre volvió a casa, todo parecía haber regresado a la normalidad. Mi papá y yo estábamos como siempre, sonriendo y conversando como si nada extraordinario hubiera tenido lugar la noche anterior. Mamá no percibió ningún cambio en el ambiente, todo seguía su curso habitual. Desayunamos juntos, hablando de temas cotidianos como lo haría una familia normal, pero en el fondo sabía que ambos éramos conscientes de lo que había ocurrido, aunque conservábamos una fachada normal. Había un denso silencio en lo más profundo de nuestros corazones entre mi papá y yo. Cada mirada y cada gesto portaban un significado distinto, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía descubrir. A pesar de que éramos conscientes de que no estaba bien, no nos detuvimos. Nuestros encuentros se volvieron clandestinos y apresurados, intensificando el conflicto entre la culpa y el deseo. Sabíamos que no era correcto, pero ninguno de nosotros tenía la intención de detenerse. Cada caricia y cada mirada insinuaban que seguiríamos adelante sin necesidad de palabras ni promesas. Agradezco a todos por prestar atención a mi relato. Si consideras que es relevante, te invito a que me apoyes dándole like y suscribiéndote al canal para que no te pierdas las próximas historias. Muchas gracias y hasta la próxima.